Ya hemos terminado de leer el cuento. Evidentemente el final provoca en el lector cierta sensación de tristeza e indignación por lo que le hicieron a Rosaura, ¿no? Una niña inocente que termina comprendiendo que el mundo no era como ella lo pensaba. El cuento este lo elegí particularmente porque demuestra la autora, Liliana Hecker, una enorme habilidad para ir llevando al lector, o sea, cuando uno lo va leyendo, empieza un poco como a sospechar lo extraño de lo que está pasando, ¿no? Rosaura es la que trabaja, los otros chicos se divierten, pero ella también se divierte. Eso genera lo que Edgar Allan Poe lo llamaba la unidad de efecto. ¿Qué quiere decir? Que eso es la característica más importante de un buen cuento. Todo tiene que estar escrito para lograr un efecto final, y ese efecto se logra. Como había comenzado, el lector no se queda pasivamente pensando en lo que pasó. Comienza a reflexionar, ya saliendo del texto, de la ficcionalización de este mundo en el que obviamente no sabemos si esto pasó o no, está ficcionalizado. Sin embargo, sabemos que en el mundo real estas cosas suceden, ¿no? Acá lo que vemos es una crítica hacia la discriminación por clase social. Nosotros vemos que Rosaura ingenuamente cree que ella es amiga de Luciana, pero no lo podrían llegar a ser nunca. La madre lo sabe. Herminia, al comienzo del cuento, plantea el contrapunto, es decir, la otra visión sobre la sociedad, una visión menos romántica o menos ingenua, ¿no? Le dice: vos no sos una invitada, vos sos la hija de la sirvienta, nada más. Y eso después se va a ir repitiendo desde el otro lado, es decir, Inés, hay una frase que le dice Inés a Herminia, ya cuando está terminando el cuento, que le afirma: qué hija que se mandó Herminia. ¿Por qué le dice eso? ¿Qué es? ¿Cuál es la característica, la cualidad que tiene Rosaura que tanto le sorprendió y le gustó a la señora Inés? Eso después ustedes lo van a pensar porque va a ser una de las actividades. Esa frase van a tener que explicarla, a ver cómo la interpretaron. También el final es interesante porque queda como congelado el cuadro, ¿no? Como si en una película llegáramos al final y tuviéramos una última imagen, lo cual la señora Inés no sabe cómo continuar, y Rosaura tampoco, pero ya ninguna de las dos van a ser iguales, más que nada Rosaura, por supuesto, porque ahí comprendió, ahí hubo una pérdida de la inocencia, como les había dicho. Es muy parecido en este aspecto al cuento que leímos antes, Esa boca, de Benedetti, por eso también lo elegí. Lo que pasa es que en el cuento de Benedetti, nosotros lo que encontramos, lo que vemos que le sucede a este chico, es que cuando ve la boca del payaso, la boca pintada, descubre que el mundo no es como uno lo cree que lo ve. Siempre hay algo atrás de eso. Y a veces detrás de la sonrisa se esconde una tristeza, un dolor. En realidad hay como un engaño, ¿no? Como que la realidad nos engañara y nosotros aceptáramos ese engaño para poder ser felices. Eso provoca ese shock en el niño que se pone a llorar al final del cuento. Este caso es diferente. Acá nosotros no vamos a ver simplemente un engaño premeditado. Para la señora Inés la sociedad es así. Es la hija de la sirvienta. Entonces vos no le puedes dar un yo-yo o una pulserita, porque eso sería incluirlas, y no lo puede incluir porque no son iguales. Y esa desigualdad, esa discriminación es la que provoca la indignación en el lector, que obviamente estuvo premeditada. Como también les había adelantado, nosotros a medida que vamos leyendo vemos que hay acciones que van sucediendo a lo largo de la historia en la que sospechamos que hay algo raro. No sabemos todavía lo que es, pero algo hay. Y bueno, ¿por qué le hacía hacer todas las cosas que les hacía hacer a ella? A ella sí, porque ella podía entrar a la cocina, porque era un ámbito en el cual es normal que esté la hija de la sirvienta, pero los otros chicos no. Igual la señora Inés eso lo justifica diciendo que capaz que rompen algo, ¿no? Como si fuesen torpes también, como si no hubiesen nacido para eso. Bueno, a continuación en el PDF ustedes tienen una serie de actividades que hay que hacer, hay las finales de redacción. Ustedes lo que tienen que redactar no es muy, por decirlo de alguna manera, muy ingenioso de mi parte, ni nada nuevo. Ustedes tendrían que buscar a ver un final alternativo, cambiarle el final o continuar el final.
¿no? A ver, ¿cómo siguió eso? Y piensen en eso también, relaciónenlo con la pregunta anterior que yo les hago, la que les quiero saber, a ver, ¿qué hubiesen hecho ustedes? Todos nos quedamos también con eso, ¿no? ¿Qué hubiese hecho yo si me pasaba a mí? O si me llegara a pasar, o si le llegara a pasar a tu hijo. ¿Qué harías? ¿No? Y bien, eso es lo interesante de este cuento. Es un realismo, es un cuento realista, en el cual se encuentra una crítica social explícita, que después cada uno, como lectores, como ciudadanos, podemos después reflexionar y relacionar con nuestra propia experiencia de vida. Pero bueno, bien, esta fue la primera emisión, por decirlo de alguna manera, de los cuentos. Las próximas semanas van a ir recibiendo otros. Vuelvo a repetir, no es obligatorio que vean los videos. Espero que les ayude, que les sirva para poder trabajar. Y bueno, espero que también lo más pronto posible podamos volver a las aulas, aunque sabemos que todavía es muy prematuro imaginarse cuándo y cómo. Por lo tanto, sigan cuidándose, cuiden a los demás. Estamos en una situación, la verdad, es difícil, todos sabemos por las noticias, no hay que desesperarse, hay que actuar con conciencia y con responsabilidad. Así que bueno, muchas gracias y bueno, supongo que nos seguiremos viendo en las próximas emisiones.